otro horizonte y con el mismo nivel de siempre. Alfredo Garrido y Cintia Bosch te muestran los lugares de veraneo y te cuentan cómo vive y qué hace la gente que los elige. Alto Nivel. Todos los viernes a las 21 por Magazine. Estamos charlando con Félix Loguercio, un amigo de toda la vida, y en las idas y en las vueltas nos encontramos con una pasión en común, el cine, ¿no? ¿Desde cuándo en vos? ¿El cine? No sé, se pierde en la historia de los tiempos. En San Pedro Filme, cuando hacíamos los debates, ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí. No, pero allá, lejísimos, cuando mi padre me llevaba al matiné, me parece, desde entonces que quedé atrapado por él, por el cine. Por su magia, ¿no? Por su magia, sí. No he hecho absolutamente nada para liberarme, además de esa prisión, ¿no es cierto? Porque me gusta. Es una pasión tuya al margen de, o paralela quizá, a tu vocación, que fue la abogacía. Sí, yo diría que paralela a la vocación profesional y paralela a tantas otras cosas que uno ha ido haciendo durante la vida, ¿no? Félix, ¿cuántas cosas suma un ser humano en la vida, no? Incalculable. A esta altura de la vida, si te pones a pensar, casi no te podés convencer, ¿no es cierto? Las cosas que uno ha hecho, que ha pensado, que ha dicho, y las cosas que ha pensado y no ha hecho, que son las que duelen a veces, ¿no? Tiene balance de la vida positivo, ¿no? El balance de la vida positivo. El solo hecho de estar vivo ya es positivo, ya vale. Despertarse a la mañana y decir estoy vivo, ¿no? Mantenerse joven por dentro, que es con ganas de andar, de ser creativo. Sí, por supuesto, ¿no es cierto? Esa es la juventud que vale, esa es la edad que vale. Yo no digo nunca que soy viejo o que soy más viejo. En todo caso soy menos joven, pero nada más. Hay una anécdota del 65 cuando teníamos Canal 3 de María Elena González Pic, que dice, hoy voy a decir la edad en cámara, que tenía un programa, Cosas de María Elena, y dice, no tengo ninguno, me los gasté todos viviendo. Me pareció sensacional, se lo robé y lo aplico. Sí, realmente, no tengo nada, me las gasté viviendo. ¿Tu mejor recuerdo hasta hoy? Qué difícil, si me hubieras avisado lo buscaba. Y no sé, también se agolpan, ¿no es cierto? Lo estoy buscando y se agolpan, el noviazgo, el matrimonio, la graduación, los éxitos profesionales, los amigos, los tantos ratos compartidos en una mesa, que además me gusta mucho la mesa, bien servida, o hablando de cine. ¿Sos gourmet? Bueno, no sé si soy gourmet, me gusta comer y me gusta cocinar. ¿Te gusta cocinar? Te preguntaba si apuntabas ahí. Muchas gracias, Hermoso, nos ha traído lo que corresponde para que el diálogo sea más cálido y fluido, ¿no? ¿Te gusta cocinar también? ¿Cuál es tu plato maestro? Bueno, tal vez las pastas, no puedo negar mi origen italiano, ¿no es cierto? Las pastas y la salsa. Te cuento una anécdota. Sí. Muy poco humilde. De vez en cuando el ego nos traiciona. Pero no nos traiciona, yo lo hago salir directamente. En la sociedad italiana tenemos por costumbre, yo estoy en el consejo directivo, después de las reuniones del consejo directivo, comer, cocinando alguno de nosotros, ¿no es cierto? Yo empecé allá por el año 96, 97. Y un día, bromeando, dije, bueno, yo voy a seguir cocinando y no voy a repetir nunca una salsa. Y hasta el día de hoy no he repetido ninguna salsa. ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Una? Sí, bueno, no me descubras. Porque está buena la idea. No me descubras. Pero es buenísimo eso. Yo te digo que a través de la comida, vos sabés que yo sigo mucho el canal Gourmet, no sé cocinar ni me interesa, viste, cocinar a mí, pero lo sigo y he descubierto que detrás de un muy buen cocinero, de un muy buen chef, siempre hay un hombre que practica las relaciones humanas y que busca la comunicación con el otro, con los demás, con sus semejantes. Exactamente, yo tengo para mí y totalmente comprobado que cocinar para otros es un acto de amor. Es un acto de amor. Si yo cocino para vos es porque te estimo y porque deseo homenajearte. Y me pone contento que vos comas lo que yo cocino.
o quien esté compartiendo conmigo, o aquellos para quienes haya cocinado. Es un acto de amor, sí. Vos sabés que yo sufro, porque tengo amigos que también son excelentes cocineros, caso Tequebelcito, que vos también lo conocés. Y cuando hay gente ñañosa, que esto no me gusta, lo otro tampoco me gusta, esto no, lo otro no, y que le empiezan a apartar la comida a un tipo que es bien gourmet, a mí me parece atroz. Es como una falta de respeto a la generosidad de él por brindarte lo mejor de sí. Y él siempre dice, invitarlo a Cacho a comer, para un tipo que le gusta cocinar, es magnífico, porque le gusta todo. Estás anotando para que te invite. Por supuesto, Félix, anotalo ya. Estás anotado. Sí, no, es cierto, es cierto. Bueno, hay a veces motivos de salud que son muy valederos y muy importantes que pueden hacer que alguien se retraiga ante una comida. Pero lo otro es cierto, lo que vos decís. Ahora, a mí no me ocurre, ¿eh? A mí no me ocurre. Yo creo que de alguna forma a quienes nos gusta comer y comer bien, tener una mesa bien servida, nos vamos encontrando y nos vamos juntando, y cuando se da la ocasión se come todo, no se aparta. El buen paladar en un ser humano es más o menos como el sentido estético que puede tener ante la contemplación del arte. Es una cuestión cultural. El buen paladar es una cuestión cultural. Y es un arte. Y es un arte. Es un arte. Es un arte cocinar, ¿no es cierto? Y es un arte degustar la comida. Fíjate lo de la cuestión cultural. Un chiquito comienza a comer, un bebé comienza con sus papillas, cuando es un poquito más grande come un poquito de carne, pero va rechazando muchas cosas. ¿Por qué? Porque no las conoce, tiene que ir experimentándolas. Y en la medida que uno experimenta, en la comida, en la música, en la pintura, en la literatura, ¿no es cierto?, vas aprendiendo y vas incorporando. Por eso te digo que la comida, como la música, la pintura, la literatura, es una cuestión cultural. Yo diría que así como el pintor en su paleta va mezclando los colores y sutilmente va plantando una paleta frente a su cuadro, de pronto el buen gourmet es un pintor de sabores. Es un pintor de sabores, es una buena... Me gusta, la tomo. ¿La puedo usar en adelante? Pero por supuesto, ya está el copyright. Gracias, gracias. Voy a ganar unos pesos, Félix. Me parece bien, es cierto, es un pintor de sabores. Sí. O es un compositor de sabores también. También puede ser bien en el pentagrama del paladar. Ahora ya nos ponemos cursi y excesivamente metafóricos y barrocos. Corte. A propósito de corte, seguimos charlando otro día, ¿eh? Cuando quieras, cómo no. Muchas gracias. ¿Te das cuenta el tenor? Informal. Charlando por charlar, lo cual es enriquecedor. Buscar el encuentro entre dos semejantes a través del diálogo. Félix, tu película preferida, habrá muchas, pero la preferida, la que más tiene que ver con vos interiormente, la de mayor identificación. Mudo. ¿Cine mudo? Cine mudo. No, claro. Bueno, cuidado, que en una de esas, desde el punto de vista cinematográfico como tal, el cine mudo o el cine con muy poco diálogo es probablemente la expresión más acabada de la cinematografía, ¿no es cierto? Griffith, por ejemplo. Claro. Einstein, acorazado. Claro, sí, seguro. Te están transmitiendo absolutamente todo sin palabras, porque yo no voy a decir que sea fácil transmitir con palabras, ¿no es cierto? Pero indudablemente es mucho más fácil transmitir con palabras que transmitir con la imagen. Si juntás palabra e imagen, puede resultar una cosa maravillosa, pero cuando tenés que manejarte solamente con la imagen o con el gesto, evidentemente es mucho más difícil. Es decir, yo creo que un verdadero artista del cine, sea un actor, un director, ¿no es cierto?, un guionista, toda la parafernalia que hay alrededor de una película, está en una actitud de creación artística, ¿no es cierto?, cuando más prescinde de las palabras. Es decir, no voy a negar el diálogo en el cine. Ya sé dónde apuntás vos. Vos apuntás a lo siguiente, que el cine parlante, es decir, con diálogos, es más semejante, es más fiel reflejo de la realidad. Pero cuando el cine era mudo, que no habían descubierto la pista sonora, llevaba a que los cineastas sean altamente elocuentes con la imagen, ¿no? Sí. No sé si recordás aquella película, La última locura de Mel Brooks.
Sensacional, es un homenaje, es un tributo al cine mudo. Y es de ahora, 20. 75, 76. Sí, 76, 25 años, ¿cierto? Y fíjate que se anima a hacer una película muda con todos los recursos técnicos, porque usa el Technicolor, todos los aparatos vigentes en ese momento puestos al servicio de una película muda, y logra una obra de arte. Y esa película tiene una vuelta de tuerca que es una genialidad. El único que habla, que dice sí, Marcel Marceau, que es pantomímico. Sí, es graciosísimo, ¿no es cierto? La genialidad de Brooks, ¿no? ¿Y la película que más te gusta? Yo me estaba escapando, pero si no me volvías a preguntar. Pero no sé, hay muchas, pero alguna que tenga mucho que ver con vos, que te haya impactado. Qué difícil que es la elección, qué difícil, qué difícil. Pienso que toda película que de alguna forma retrata al ser humano, ya sea en sus miserias o no, sea en sus éxitos o en su vida, es una película que me llega mucho. Una película que me llega mucho. No puedo prescindir, porque me he acostumbrado a ver cine desde otro punto de vista, desde un punto de vista un poco crítico, no puedo prescindir de los aspectos técnicos, de la dirección, de la música, del guión, ¿no es cierto? Entonces, en una de esas no estoy tan atrapado, pero me llegan mucho esas películas. Y si se trata de mencionar alguna película, bueno, puedo mencionar algunas que he visto últimamente y que me han llegado muy particularmente. Kandahar, por ejemplo, donde narra la odisea de un pueblo filmada con el pueblo mismo. Prácticamente no hay actores salvo una mujer y un hombre, que serían los dos actores profesionales. El resto ni siquiera son extras. Es el rol de la mujer en Afganistán, ¿no? Sí. Yo no la vi esta. Sí, es en Afganistán, en la frontera con Pakistán, ¿no es cierto? Un campamento de refugiados, donde llegan los miserables, los mutilados por la guerra. Están los mutilados, ahí no hay truco. Es el pueblo mutilado, un campamento de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Siempre se vuelve al neorrealismo. Siempre se vuelve al neorrealismo, sí. Sí, y es la única forma de plasmar la vida en el cine, ¿no? Y con un sentido testimonial, con un compromiso de vida, porque yo creo que los grandes cineastas, los que dejan de ser meros artesanos, de pronto están poniendo su discurso al servicio de la vida, ¿no? De los derechos humanos, por ejemplo, en este caso. Claro, sí. Otra película que me llegó mucho fue La boda de Mira Nair, de la India Mira Nair, ¿no es cierto? Que es sensacional, porque también es un reflejo de la vida, donde sus parientes, que jamás pensaron en hacer cine, están haciendo cine, porque también recurre a dos actores profesionales, y el resto es su familia y la gente del pueblo. La alegría de una boda, ¿no es cierto? Con todo lo que eso significa en la cultura india inclusive, pero bueno, universalmente, ¿no? Vos sabés que anoche estaba haciendo una edición para este magazine, para nosotros de Cara al Mundo, y justo tuve que recurrir a la última secuencia de una película que lo debo haber visto 15 veces, como poco, a Cinema Paradiso. Y lloré otra vez, solo, en la isla editora, en el canal, estaba solo editando, y se me caían las lágrimas con ese final, ese tributo quizá al arte que yo más amo, al cine. Claro, Cinema Paradiso es una película que nos toca muy de cerquita en el corazón a quienes nos gusta el cine, sobre todo en aquella época cuando parecía que las salas cinematográficas desaparecían, ¿no es cierto? Hubo una vuelta de tuerca y ahora las volvemos a tener, están reapareciendo con otras características, más chiquitas, lo que fuere, pero las estamos teniendo. Pero evidentemente una película que llega mucho, sí. No es lo mismo ver cine en el cine, como dice la promoción, sino que ver cine en video. No, claro que no es lo mismo, no es lo mismo, no. No, porque además el cine en el cine, estás en el ambiente, a oscuras, solo o acompañado, prendido de la pantalla, sos vos y la pantalla. En cambio, frente al televisor, es uno y la pantalla del televisor, pero además hay que manejar la video, están los ruidos de la casa, el teléfono que suena, los chicos cuando hay chicos, o los no tan chicos cuando no son tan chicos. Es decir, hay todo un mundo alrededor que está funcionando y que corta un poco esa conexión de uno con el cine.
¿Seguimos charlando otro día? Como no, cuando gustes. Seguimos charlando con Félix Loguercio, lo cual siempre es un placer hablar de cine, de las cosas que nos gustan. ¿Te acordás? Yo te dije en uno de los reportajes anteriores, te nombré San Pedro Film. ¿Qué misión, qué tarea estábamos haciendo en aquel entonces con los cinedebates, lo cual no es fácil? Te voy a corregir el santo. San Pablo Film. Yo dije San Pedro. San Pablo Film. ¿Te acordás? Marcelo Rosasco, Enrique Lescano. Bueno, de la mano de ellos empecé a darle curso al vicio del cine, porque estamos hablando de la década del 50. ¿Somos nosotros? Yo creo que si tenemos memoria lo somos. Hasta ahora no nos falla. El día que nos empiece a fallar, entonces sí, estamos en viejos. Aquellos cines debate donde venían Marcelo Rosasco y Enrique Lescano a dirigirlos. Y uno que se prendió, y en esa época me fui a Buenos Aires a estudiar y seguí en contactos con ellos, y con ellos empecé a dirigir cine debate allá. He visto varios aquí para la juventud católica de la Iglesia Catedral. Claro, se hacía ahí. ¿Te acordás el salón aquel que estaba en la Irigoyen, frente al antiguo Cine San Martín? Ese salón muy grande donde ahora hay locales de comercio. ¿Te acordás que Sí. lo solíamos hacer ahí? Sí, ya cuando se hizo muy grande el grupo que participaba del cine debate, lo hacíamos ahí. Ahora hay atisbos de cine debate también. Hace poco 2 psicoanalistas hicieron un cine debate sobre belleza americana en el Salón Cultural, y hay un psiquiatra, un psicólogo, un licenciado en psicología que también quiere hacer uno junto conmigo. Es decir, hay atisbos, pero no es fácil conducir un cine debate. ¿Qué se necesita para ser conductor de un cine debate? ¿A dónde debe apuntar? ¿En el diálogo, en cómo llevar al público? Claro, yo creo que hay algunas condiciones básicas, esenciales, que tienen que ver con un más o menos desarrollado conocimiento de lo que es el cine, y después con una buena base cultural general, ¿no es cierto? Vos te acordarás cuando empezamos en el año 97 aquel cineclub con aquellas 2 películas yugoslavas, una era Antes de la lluvia y la otra Underground. Sí. Hubo que estudiar y contarle a la gente lo que era Yugoslavia, lo que era su historia, de todas esas repúblicas, de todas esas nacionalidades que las habían unido, no se habían unido y que ahora se estaban desuniendo. Entonces requiere una base cultural. Esas son las 2 condiciones esenciales. La otra, no tenerle miedo a la gente, ser capaz de hablar, ¿no es cierto? Y ser capaz de motivarlo, ¿no? Claro, esa es la cuarta, ser capaz de motivarlo, pero para motivarlos hay que saber descubrir cuál es el interés de la gente. También te recuerdo, en ese ciclo de cine club que hicimos en el 97, aquella película Transpointing, que nos dirigimos a los colegios. Sobre las drogas. Claro, nos dirigimos a los colegios y le dijimos a los chicos, vengan, pero vengan con sus padres porque solos no entran. ¿Te acordás que llenamos el cine y los llevaron? Lástima que no haya hecho mucho efecto, porque la droga hoy en día corre por todos lados. Sí, no ha hecho mucho efecto, pero fue interesante, y yo pienso que para muchos les abrió un poco la cabeza acerca del tema, ¿no? Lo importante es la toma de conciencia. Era otra realidad, ¿no es cierto? Porque transcurría ¿dónde? ¿En Irlanda o en Inglaterra? En Irlanda me parece que era, ¿no? Sí, está ambientada en Irlanda. Sí, pero... Y la realidad azuleña es otra, pero el flagelo de la droga ya está instalado aquí. Es universal, el flagelo de la droga es universal y los resultados, las consecuencias son las mismas, ¿no? Sí. Generalmente responde a grandes intereses económicos, ¿no? Por supuesto, como siempre. Y ahí viene el divorcio entre los derechos humanos y la condición de especulador del hombre, el dinero por el dinero mismo. Sí. Por eso todo lo que uno puede hacer, aún en una actividad que para algunos puede parecerle superficial, como es un ciclo de cine, un cineclub, un cine debate, es importante, porque no es solamente enseñar a ver cine o ayudar a que la gente aprenda a ver cine, porque uno también aprende a ver cine con ellos, ¿no es cierto? Sino también captar el mensaje que la película puede tener, ¿no? Exacto. Yo creo que esa vocación o ese placer que uno pone en amar el cine, hacer un cine debate, por ejemplo, tiene que ver
con el discurso propio de su propia vida, de tu vida, pues en este caso, o de mi vida, como son los programas de televisión. Si no funciona en el discurso de uno, es como que se plantea una incongruencia, ¿no? No, sí, claro, eso es muy importante. Te iba a decir, ¿no es cierto?, saber descubrir el mensaje. ¿Cuántas veces le descubrimos mensajes que ni se les ocurrió nunca al director de cine que podía tener su película, ¿no? Seguimos charlando de esto en el próximo programa. Cuando gustes. Entramos al cuarto, ¿no? Son 5. Esto en 5 días. Seguimos charlando con Félix Loguercio. Estábamos diciendo en el reportaje anterior, en la nota anterior, estábamos hablando del discurso que cada ser humano tiene en la vida. Yo soy un admirador de Bergman, por ejemplo, de Woody Allen, que tiene una gran coherencia en su discurso en la vida. Vos sabés que, no sé si sabés, yo hice alguna experiencia como crítico de cine en mi época de Buenos Aires, ¿no es cierto? Escribí para Clarín y mi maestro fue Leo Salas. Y algún día, no sé por qué, me mandó... Leo Salas era un estudioso a fondo de Bergman. Era un estudioso a fondo de Bergman. Me mandó a ver todo Bergman. Había un ciclo de Bergman. ¿En el Lorraine? En el Lorraine. Me mandó a ver Bergman y escribir sobre Bergman. Con gran susto para mí, que era un muchacho joven que recién empezaba a hacer esas cosas. No sé bien por qué Leo Salas se le ocurrió que debía ir yo, pero lo disfruté una barbaridad y lo gocé muchísimo. Aparte del Bergman de finales de los 50 se empezó a poner hermético, por ejemplo el del silencio detrás de un vidrio oscuro, Luz de invierno, ese era muy hermético, muy críptico. Sí, realmente. Y fíjate que hoy, si vas a analizar un realizador de cine, bueno, tenés material por todos lados, no solamente en los diarios, sino que te vas a internet y sacás lo que quieras de un director de cine, de un realizador. En aquella época no había ese material, lo tenías que descubrir a través de la pantalla, ¿no? Bueno, pero yo te digo que es el camino ideal, Félix, porque es donde vos pones a prueba tu percepción, tu intuición, tu agudeza de observación, porque lo otro ya te viene cocinado por otro espíritu, en cambio este viene de primera agua. No, claro, yo no reniego de eso, al contrario, yo sé que... Tuviste una gran suerte en aquel entonces. Me formé de esa forma, ¿no es cierto? Sí. Y lo que yo digo en el programa siempre, que tengo un espacio de fotografía que se llama Zoom, que lo hace Pedro Vigali, saber ver o saber leer. Sí, saber ver y saber leer, sí, exactamente. Es decir, saber leer entre líneas, saber ver, el descubrir lo que la imagen contiene. En este caso, saber ver cine es descubrir todo aquello, el discurso del director, ¿no? Y eso está mucho en la sensibilidad de cada uno, en la propia, la del espectador, ¿no es cierto? Estés en función de simple ciudadano que va a entretenerse al cine, o estés en función de crítico, ¿no es cierto? Félix, ¿seguimos charlando la próxima? ¿Cómo no? Estamos charlando con Félix Loguercio, lo cual es un gran placer y lo vamos a volver a hacer esto, compartido, ¿no? Compartido. Hablemos ahora de algo muy importante que tiene que ver con nuestro compromiso en la vida. Los derechos humanos, ¿cómo los ves en la actualidad? En primer lugar, yo me resisto mucho a la denominación de derechos humanos porque en realidad los únicos que tenemos derechos somos los humanos, ¿no es cierto? En segundo lugar, los veo conculcados por todos lados, porque se conculca un derecho humano no solamente cuando a alguien se le priva de su libertad, se lo mutila, se lo discrimina, ¿no es cierto? Sino que se está afectando los derechos humanos cuando alguien no puede comer, cuando alguien no puede cuidar su salud, cuando alguien no puede educarse, cuando alguien no puede entretenerse, cuando alguien no puede sonreír porque la vida se le viene encima y lo está aplastando. Cuando una persona es vieja y no recibe de sus hijos, por ejemplo, lo que ellos recibieron de sus padres. Exactamente, sí. O cuando no reciben de sus hijos, cuando no recibe de sus semejantes, o cuando no recibe del Estado. O cuando cualquiera, sus hijos, sus semejantes o el Estado, hacen u omiten cosas que lo afectan directamente y no le permiten vivir con serenidad y con tranquilidad, ¿no?
Por ejemplo, cuando el Estado te mete las manos en los bolsillos, caso Corralito. Por ejemplo, eso es una afectación de los derechos humanos. Sin duda. Félix, a mí me puso muy feliz este año ver como Facultad de Agronomía, que tiene un decano tan amplio de visual como es Omar Lozardo, hizo todo para incorporar la Cátedra de Derechos Humanos que nuestro común amigo Miguel Esaine está dictando junto a otros profesores. Sí, lo que pasa es que Omar está realmente insertado en la vida. Es decir, no es solamente un decano técnico de una facultad de agronomía. Qué bueno eso que acabas de decir, vamos a subrayarlo, que no está en lo técnico, sino que está insertado en la vida. Está insertado en la vida, entonces como de esa inserción en la vida le viene la inquietud por los derechos humanos. Y fíjate que yo no sé en qué medida se puede pensar esto. Yo soy abogado, entonces claro, me interesa todo lo que tenga que ver con los derechos humanos. A cualquier estudiante de derecho le interesa, a cualquier abogado, a cualquier estudiante de derecho, le va a interesar lo que tiene que ver con los derechos humanos. ¿Y a los agrónomos por qué? O a los administradores de empresas rurales por qué? Pero que se ven tan afectados en los derechos humanos como cualquiera. Claro, pero que sí, porque ellos son los que van a tener que desarrollar nuevas técnicas, nuevas planificaciones para satisfacer los requerimientos esenciales del hombre. Entonces, cuando lo hacen, no es solamente cuando desarrollan una semilla, por ejemplo, ¿no es cierto? No es solamente una cuestión genética. Están desarrollando algo para que sirva a alguien. No es solamente por obtener un diploma o un premio Nobel. Se está haciendo algo por los demás. Es decir, se está tratando de respetar los derechos humanos, ¿no? Real. Y vos tocaste un tema que tiene una visión poética y hasta alegórica, ¿no? Simbólica, metafórica, como es la semilla. Qué importante lo de la semilla, ¿no? Si nos referimos al sembrador. Cuántas semillas y cuántos sembradores. No solamente la semilla de trigo, sino la semilla que cada uno puede poner en la vida de los demás, ¿no es cierto? La inquietud, la fertilidad la pone el otro. Ah, claro, sí. Despertar intereses y conciencias, ¿no es cierto? Esa es la semilla. Una de las parábolas más hermosas de Jesucristo para mí es la parábola del sembrador. Sí, es una parábola hermosa. Es una parábola hermosa. Yo no sé si para mí es la más hermosa, pero es hermosa. Para mí la más hermosa me parece que es la del hijo pródigo. Sintéticamente, yo la conozco, pero muchos no, capaz que no la conocen. Aquel padre que tenía 2 hijos y uno de ellos, el menor o el mayor, no interesa, y un día pidió su parte porque decidió irse. El padre lo hizo, se fue, gastó su parte en todo lo que se puede gastar una parte un hombre joven. De forma tal que terminó empobrecido, enfermo y trabajando en un criadero de cerdos y lamentándose de que él no podía comer ni las bellotas que comían los cerdos. Entonces decidió volver a la casa de su padre, pedirle perdón, decir que había pecado contra él y contra Dios, pedirle perdón, ponerse a su servicio, pero a su servicio como un esclavo, ¿no es cierto? Vuelve y el padre lo divisa a lo lejos y entonces se alegra, lo abraza y organiza una gran fiesta, porque el hijo que se había perdido ha sido encontrado, el que había muerto había renacido, ¿no es cierto? Esa es una parte, y la otra parte, el otro hermano, el que se quedó con el padre, que cuando llega y advierte, se queja y le dice al padre, yo que he estado toda mi vida contigo, nunca me diste ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Y el padre le contesta, lo que pasa es que todo lo mío es tuyo, no tenías que pedirlo. Es decir, las tres actitudes, la del hijo arrepentido, que es cualquiera de nosotros que erra el camino y en algún momento se da cuenta y vuelve. La actitud del padre que perdona y recibe, y ayuda y acompaña. Y la actitud del otro hijo, ¿no es cierto?, que siente envidia por lo que le ocurre al hermano, sin calcular lo que él tiene de positivo para sí. Por eso te digo que es una parábola que me gusta mucho. Con esta parábola... Hay un librito muy lindo. Rembrandt pintó
uno de los cuadros más famosos de Rembrandt es El regreso del hijo pródigo, ¿no es cierto? Y hay un sacerdote holandés que no me voy a acordar el apellido, que contemplando ese cuadro, con el cual se topó con una reproducción una vez, al final lo fue a ver al museo donde se encuentra el cuadro, está en Inglaterra, ha escrito un libro, ¿no es cierto?, sobre la parábola del hijo pródigo y Rembrandt, que es sensacional. Te lo recomiendo. Cuando lo encuentre en mi biblioteca te digo quién es el autor. La elección de esta parábola me parece magnífica como para cerrar por ahora, porque vamos a seguir charlando, porque tenemos muchas más cosas que charlar en este programa. Me parece muy interesante para cerrar este diálogo y sobre todo hablando de derechos humanos, terminar con la parábola del hijo pródigo. Derechos humanos, sobre todo hablando de derechos humanos. Exactamente, así es. Félix, en las vueltas de la vida nos volvemos a encontrar. En la vuelta de la vida nos volvemos a encontrar, con todo gusto. Gracias por este diálogo. No, gracias a vos por creer que yo puedo decir algo que pueda interesar a alguien. Uno tiene que dejar, yo lo vengo diciendo hace rato en el programa, de pensar tanto en uno mismo y pensar en su semejante, que el otro es mucho más interesante que uno, porque nosotros partimos de la base que ya nos conocemos. Y lo curioso del caso es que uno se encierra tanto en sí mismo que dice, y bueno, ¿y yo qué puedo decir que le puede importar a alguien? No, todos podemos decir cosas que pueden importar a alguien, sobre todo cuando se habla desde la vida, ¿no es cierto? Todos podemos ser sembradores. Lo importante es ver cuál es el terreno fértil. Ah, claro, sí, todos somos sembradores, tenemos la obligación de serlo. Hasta pronto, Félix. Hasta pronto, Cacho, que sigas bien. Bárbaro dialogar con vos. Pero vos fíjate que eso puede sembrar mucho, porque no tiene hilo conductor. No, claro. Lo que sale. Claro, lo que pasa es que tenemos como el hilo de carretera, que eso es lo importante. Tenemos un hilo de carretera.